yo hablo lo último. Sí. Buenos días, Radio Escuchas. Estamos aquí nuevamente en una emisión de El Deseo, ¿sí? El programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, que bueno, tiene que ver con nuestro distrito 12, el distrito que comprende los municipios de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Avellaneda. Bueno, hoy junto con mi querido coequiper Julián Penos, ¿sí? Les estamos dando una mano y bueno, y contamos con al menos 3, estamos esperando otra invitada de bueno, una de las comisiones más lindas y que más trabaja en nuestro colegio, que es la comisión de investigación, ¿sí? Así que bueno, ya nos estaremos metiendo con los temas y bueno, conversando a fondo con ellas. Quienes quieran enviarnos mensajes o conversar con nosotros en vivo, lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio 11 21 69 56 90, 11 21 59 21 69 56 90. Bueno, aquí compartiremos también algo de la música de Mundo Under RK y bueno, estaremos conversando sobre todos los temas, investigación, psicoanálisis, salud mental, todo lo que tiene que ver con la actualidad desde el programa de radio que trabajamos desde la Secretaría de Medios en nuestro colegio. Bueno, Julián, buen día. ¿Qué tal, José? ¿Volviste? ¿Qué pasó? Volví a darte una mano a tu pedido. Sí. Así que bueno, bienvenido nuevamente, coequiper. Vuelve el que se ha ido. Yo no me fui en ningún momento. ¿Sí? Bueno, acá estamos en El Deseo, el programa del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 12. Y estamos hasta las 15 compartiendo toda la información institucional y también todo lo que tiene que ver con la salud mental, la psicología, el psicoanálisis. Bueno, como siempre estamos acá. Bueno, primero vamos a compartir algunas informaciones del colegio. Lo vamos a hacer de manera muy rápida porque tenemos ya las invitadas ahí, acá en los estudios. Así que bueno, hoy tenemos el placer de compartir el programa con la comisión de investigación del colegio. Bueno, casi íntegra está la comisión, así que bueno, va a estar muy bueno. Vamos a poder debatir tranquilos. Así que bueno, vamos rápidamente a la primera información. La primera información es que se va a realizar dentro de muy poco la prejornada de la red. Estamos hablando del sábado que viene, sábado 6 de junio a las 9 horas. Arranca la prejornada de la red 2026. Bueno, es algo que todos los años es algo muy importante para el colegio. Todos los años, desde hace ¿cuánto? ¿26 años? ¿27? Bueno, creo que 28. Y bueno, y se va a estar presentando el libro que ya está en el colegio, que corresponde a las jornadas del año pasado. Y tenemos la foto de la llegada de los libros. Por ahí, bueno, un camión lleno de libros, bueno, de letra viva, bueno, como siempre están los libros de la jornada del año pasado, ¿no? Bueno, va a ser un momento muy lindo, va a haber, bueno, van a estar por supuesto las organizadoras, ¿sí? De la comisión de la jornada de la red, la coordinadora que es la licenciada Gloria Seijo, la licenciada Viviana Espósito y las integrantes Agostina Panto, Cecilia Berti Quirós, y bueno, va a estar colaborando, esta va a ser la novedad, Diego Bacarat, que es un bibliotecario especializado en psicoanálisis, que quizás algunas de ustedes conozcan, que trabaja en un proyecto muy particular que es esto de hacer bibliotecas itinerantes en psicoanálisis. Así que estará allí acompañándonos con su stand de libros. Esto va a ser el sábado 6 de junio en el Colegio Alemán, en el Eduardo Holmer, a partir de las 9 de la mañana. Y luego de la presentación se van a armar 2 mesas de debate, en donde, bueno, en la mesa número 1 va a estar, bueno, una colega muy reconocida porque ha trabajado para la OMS, que es Diana Altavila, que es representante de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio. Va a estar Soledad Marcone, que es la coordinadora de la Comisión de Salud y Consumos Problemáticos en nuestro colegio. La licenciada Mariana Luz, que es integrante también de la Comisión de Consumos Problemáticos. Y va a haber una segunda mesa con el licenciado Jorge Cantis, que es un psicoanalista de la UBA y de la UCES, María Angélica Vázquez, que es la directora del área de discapacidad de nuestra escuela, Romina Mancuso, también del área de discapacidad, y Noelia Comato, que es del área de discapacidad y el área de cognitivo-conductual. Así que bueno, va a ser una jornada muy linda, esperemos que estén ahí. Se va a presentar por primera vez el último de nuestros libros, hasta el año próximo, ¿sí? El último por este año.
Y bueno, esperemos que sea una jornada linda. Aquí estamos recibiendo a nuestra colega Natalia Arce. Pasa, Natalia, pase nomás, intégrese. Así que ya está todo el staff completo. Bien, y con respecto a la prejornada, para consultas e inscripción, esto es para la prejornada del sábado que viene, el mail es secretariageneral@psicologosquilmes.org.ar, o bueno, también pueden encontrar las direcciones en las redes del colegio. Bueno, así que bueno, es con inscripción. Traten de inscribirse porque bueno, las capacidades... Es no arancelado. Es no arancelada, la capacidad es limitada y se ofrece un certificado de asistencia, ¿sí? Claro. Así que bueno, y explicamos que es la prejornada. Después está la jornada que se hace en noviembre, en agosto, ¿no? En octubre. Octubre, bueno. Se va a hacer. Más o menos. Se va a hacer en algún momento. En algún momento se va a hacer. Bueno, pasamos ahora sí a la segunda información, al segundo flyer, que tiene que ver con un nuevo curso de posgrado de nuestra escuela de especialización, que es el posgrado de Psicología de la Discapacidad. Bueno, hay una charla informativa para todos aquellos que se quieran enganchar, que arrancan el segundo cuatrimestre. La charla informativa será el 19 de junio. A las 19:30 horas de manera online, ¿sí? También las consultas o las inscripciones al mail escuela@psicologosquilmes.org.ar. Bueno, quisiera así remarcar que esta área de la escuela es nueva y también es muy novedosa a nivel nacional, ¿sí? Así que estamos esperando que haya, y ya se están inscribiendo alumnos de todo el país, porque no hay otras capacitaciones específicas en discapacidad. Así que va a ser algo verdaderamente muy buena novedoso, iniciativa, ¿sí? Muy bueno. Y la última te la dejo a vos, José, que estuviste un poco en la iniciativa. Hay un WhatsApp totalmente renovado en el colegio para tener un acercamiento con los matriculados mucho más cercano, mucho más integral y mucho más rápido. ¿Cómo es la cosa, José, ahí? Bueno, para todas las consultas que tengan que ver con Secretaría General o las que ustedes consideren, se pueden comunicar a través del WhatsApp del colegio 11 25 03 28 88. 11 25 03 28 88 en el horario laboral del colegio. Responderán, bueno, las chicas que están trabajando allí, que les enviamos un beso y un abrazo como siempre. Y bueno, nada, respondiendo a todas las consultas que estén disponibles. Bien, y ahora sí, damos paso a nuestras invitadas especiales. Está con nosotros la comisión de investigación del colegio. Bueno, están casi todos los integrantes, vamos a ir por orden. Estamos en presencia de la coordinadora, la magíster Beatriz Mayer, la responsable, la licenciada Natalia Arce. Y después tenemos integrantes como la licenciada Cintia Barrera y la licenciada Liliana Camarón. También hay una integrante más que hoy no vino, ¿no? Estamos hablando de Magalí Loyola, que bueno, le mandamos un beso grande. Y bueno, esto es la comisión de investigación que se presenta de esta manera en las redes del colegio, donde dice: desde una posición epistemológica que busca interrogar las teorías a la luz de las prácticas profesionales, incentivamos la investigación profesional y científica en nuestro distrito, destacando la necesidad de producir nuevos conocimientos para intentar dar respuestas a los síntomas subjetivos contemporáneos. Invitamos a los colegas que se sientan convocados con esta propuesta a participar de nuestros espacios de trabajo. Así que bueno, así se presenta la comisión. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, les pedimos que se acerquen al micrófono para hablar, así salen bien al aire. Gracias por estar nuevamente aquí, porque todas han estado por separado en diferentes momentos, pero hoy está el grupo completo. Así que, excelente. Bien, bueno, cuéntenme con esta propuesta tan interesante, con una comisión que es una de las más legendarias del colegio, ¿no? Bueno, este año, ¿qué se están proponiendo investigar? ¿Cuáles son los temas que están surgiendo? Sé que se está aproximando el primer conversatorio que organizaron para este año. Bueno, no sé quién toma la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, José, Julián, porque la verdad que es un placer para nosotras como grupo. Que nosotros somos un grupo de trabajo que iniciamos, como dice Juli, en la pandemia. En la pandemia con la necesidad de hacer lazos, y eso seguimos. El lazo, porque pensamos que la investigación también tiene que tener que ver con las necesidades sociales. Una psicología
con psicoanálisis, una práctica profesional que hace lazo y trata de responder a emergentes sociales, a nuevos síntomas contemporáneos, individuales y sociales. Y por eso es tan importante para nosotros el trabajo grupal y poder contarles a ustedes, porque parte de la difusión de la ciencia y de la práctica hace que también podamos ir construyendo, ¿no? Es lo que trabaja Giddens en la doble hermenéutica, que cómo el científico social interpreta necesidades de lo social y lo social también genera incidencias también en los científicos sociales. Y hay un ida y vuelta que permanentemente hay en los síntomas contemporáneos, más que nunca. Nosotros venimos trabajando mucho de la tecnología, trabajamos muchas cuestiones que ahora las chicas van a contar un poco qué hacen en sus prácticas profesionales, pero dándole un estatuto de investigación científica. Investigaciones profesionales e investigaciones científicas. Y bueno, como vos decías, después les contamos un poco más. El 27 de junio hacemos un conversatorio, que después les vamos a contar más algunos detalles, que es abierta a la comunidad, por supuesto a los colegas y a la comunidad, porque es una temática qué les pasa a los jóvenes hoy, que nos interesa a todos, ¿no? Porque los jóvenes también son motor de lo social. Y bueno, tenemos varios planes. Bueno, dejo que conversen un poco las chicas y que cuenten un poco lo que están haciendo. ¿Quién comienza? A ver quién es la valiente. ¿Sí? Bueno, Cintia. Bueno, estamos en la comisión hace bastante tiempo, no por eso somos viejas, somos legendarias, pero legendarias, pero exactamente. Bueno, y es un grupo que justamente, como decía Beatriz, estamos articulando lo que tiene que ver con la época, con los saberes propios del psicoanálisis para mantener un psicoanálisis vivo. Y en este sentido, bueno, en lo personal les comento que me presenté ahora en el Congreso de Psicología, presenté un trabajo libre, que tiene que ver con mi práctica profesional en el juzgado de familia. Yo trabajo como perito y soy psicoanalista, entonces la idea es transmitir un poco de lo que tiene que ver con la vigencia del psicoanálisis en el trabajo específico como perito. Y bueno, el trabajo se llama El deseo de hijo en los procesos de adopciones. Y justamente se trabaja lo que tiene que ver con la demanda que traen aquellas personas que son aspirantes, postulantes a adoptar, y cómo eso se inscribe en su subjetividad como el deseo de hijo, ¿no? Esto lo articulamos con el discurso capitalista, ¿no? Como para poder hablar un poco de lo que tiene que ver con la época y desde qué lugar viene esa demanda a los juzgados, ¿no? Cómo la época se presenta en los juzgados, ¿no? Es un lugar en donde uno tiene mucho material para poder analizar las demandas de época, ¿no? Fue un trabajo muy extenso que la verdad me llevó muchos desafíos, aprendí un montón, que eso es lo más lindo, ¿no? De investigar, cuando uno va como encontrándose y aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque bueno, hay una problemática muy específica en los juzgados que tiene que ver con que cada vez se inscribe menos gente y la gente que se inscribe como más demandante en cuanto a lo que tiene que ver con las adopciones, ¿no? ¿Vos te referís a las personas que desean adoptar? Los postulantes, Ajá. Sí, los postulantes a guarda con fines de adopción. Esto, digamos, desde el año 2022 al 2026 se fue observando una merma de 850 aspirantes en toda la provincia de Buenos Aires para adoptar a 330 este último año. Y de eso, bueno, se reduce mucho más la cantidad si nos referimos a chicos que superen los 2 años, ¿no? Gente que quiere adoptar a niños mayores de 2 años. Entonces, un problema que es propio que interpela saberes, ¿no? Que invita a pensar sobre, bueno, qué tipo de rol puede tener el analista ahí, cómo se puede trabajar para que estos postulantes puedan construir un deseo de hijo que pueda ser afín a las necesidades sociales que tienen que ver con cubrir las demandas de los niños que están en vulneración de derechos. En tu trabajo, ¿a qué conclusión llegaste? ¿Qué te fue marcando este trabajo? Bueno, conclusiones en el campo de psicoanálisis, ¿no? Son más muy preguntas, de más preguntas que conclusiones, ¿no? Claro. Pero bueno, tiene que ver un poco con poder hablar, o sea, el trabajo se imprime en la idea del tiempo, ¿no? De trabajar los tiempos subjetivos como diferente a los tiempos procesales. Ahí donde en la justicia hay una necesidad de dar respuesta inmediata frente a cualquier situación, ¿no? Porque bueno, hay una demanda, los niños necesitan familias, hay gente que se inscribe, pero estas familias muchas veces no están preparadas
en el tiempo en el que se inscriben para que se construya un deseo de hijo. Entonces, el tiempo, que es un tiempo subjetivo, que a través de las intervenciones del analista propone una espera, a veces construye algo de la demanda. Entonces, bueno, estas son cosas que nos hacen pensar en la vigencia de los contenidos del psicoanálisis para dar respuesta a cuestiones muy actuales, ¿no? Claro, totalmente. Y sobre todo en el campo de las pericias, donde hay como cierta idea, cierto imaginario de que las técnicas proyectivas son aquellas que dan las respuestas inmediatas y las seguras, conclusiones cerradas a todo. Y el psicoanalista tiene mucho para trabajar adentro del campo judicial en el ámbito pericial. Sí, lo interesante es el entrecruzamiento de disciplinas, ¿no? Que se dan este trabajo y en un tema tan importante, ¿no? Totalmente. Así que bueno, en el Congreso de Psicología de la UBA. En el Congreso de Psicología de la UBA, sí. Bueno, muy interesante y bueno, como siempre trabajando todas a full, con la comisión y con cosas cada una, ¿no? Aparte, con sus laburos individuales también. Y volviendo un poco a la comisión siempre tiene un lema, ¿no? Cada año, que es, bueno, el rol del psicoanalista en el siglo en la época en que vivimos, ¿no? Este año, ¿dónde se centró el foco, digamos? ¿Dónde estuvieron trabajando? ¿Con qué temas? Bueno, mira, desde la posición epistemológica que tenemos es cómo pensar. Una de las cosas es el avance de la tecnociencia y claro, que la tecnociencia avanza, pero cómo nosotros tenemos que convocar a la reflexión y a la ética de la ciencia, claro, porque la ciencia en sí misma tiene que tener una reflexión ética. Desde la bomba nuclear, que todos conocemos, ahí hubo todo un cambio donde se vio con contundencia la importancia de la reflexión ética. Y todo este avance tecnológico, que por supuesto no tenemos una mirada retrógrada, nostálgica del pasado, sino es algo que está, pero ojo, no es de cualquier manera. Entonces es algo que venimos trabajando. De hecho, tenemos una investigación en curso, en convenio con la Universidad Abierta Interamericana, que coordinamos con Magalí Loyola, que es interesante ver cómo alumnas participan de esta pregunta: adolescencias en red, pasajes al acto, lazos sociales en nuestra época. Es un tema que da para seguir continuando, pero como siempre nos pasa con la investigación, lo importante es acotar el tema, claro, y realmente poder pensar como otro punto. Uno de los trabajos que estamos haciendo en conjunto es el de pensar la culpa en nuestro siglo XXI. Y acá tenemos un intercambio interesante porque tenemos, nosotros sabemos el tema de la culpa, lo que sabemos de Freud, lo que sabemos, pero ¿qué pasa hoy? ¿Cómo pensamos la culpa? Y no interrogarnos en la función de la culpa. Y ponemos a conversar en este trabajo al trabajo de Natalia Arce, que ahora va a comentar un poquito, y el de Lili Camarón, que por ahí sí quiero contar un poquito, porque es cómo poder pensar en un trabajo grupal, que también lo vamos a presentar en el Congreso, que tiene que ver con la reflexión ética y la utilidad de la culpa y cómo pensar la culpa hoy, porque no los es lo conceptos mismo 1900 que exactamente, ¿no? En la época de las redes, donde una culpa, puede tener otra dimensión, ¿no? Así que ¿por dónde va la cosa en el laburo? Sí, o sea, estamos trabajando en la comisión por el trabajo que vamos a presentar en el Congreso de la UBA. Y, mi visión, lo que yo voy a hacer es un recorte de un caso, porque yo trabajo, aparte, del consultorio y de ser actriz, estoy... Por supuesto que traes la mirada del arte. Aquí exacto. Claro. Muy importante. De esa disciplina hay esa articulación entre arte y ciencia que a mí me sirve mucho, tanto para la actuación como para mi trabajo como psicóloga. Y más en el área que trabajo, que aparte del consultorio, estoy en un área municipal de Berazategui que atiendo a víctimas de violencia y abuso. O sea, todos los casos, de alguna manera, en Berazategui no hay un servicio local, entonces lo que funciona es desde el municipio se hace el acompañamiento, el asesoramiento legal, el acompañamiento victimológico para de alguna manera interactuar y de interrelacionarse con los juzgados, con los diferentes organismos judiciales, ¿no? Y que trabajan en favorecer que se cumplan los derechos de las infancias, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo el recorte de un caso, que yo acompañé a una víctima que sufrió abuso en su adolescencia,
y que fue a juicio, el padrastro fue el acusado, y salió favorable, o sea, tuvo una condena. Y yo acompañé, no en los inicios cuando recién denunció, sino previo al juicio. Y me pareció muy interesante la experiencia porque es una joven muy de una población muy vulnerable, donde tenía mucha dificultad para hablar, pero lo poco que habló fue contundente para poder para que se produzca la condena. Claro. Entonces es donde aparece la culpa, que bueno, desde el lado desde cómo se responsabiliza del que cometió el delito a la víctima, ¿no? Donde lo curioso de este caso fue que, lo que a mí me movilizó en el acompañar en el juicio fue que ella pudo dar testimonio en el juicio de algo que cayó en toda preparación. O sea, y cuando le pregunté, que eso creo que fue significativo para la condena, y cuando le preguntamos por qué no lo hizo antes, me había dicho que le daba vergüenza. Claro. O sea, que algo que fue movilizante y que fue contundente, creo, eso. O sea, yo no soy juez, pero me parece que fue importante. Entonces todo, y continuamente voy acompañando situaciones similares, donde, o sea, son poblaciones que recibimos, o sea, yo desde el psicoanálisis tengo una escucha, o sea, no hacemos tratamiento, pero sí un asesoramiento, un acompañamiento, se le brinda un espacio de contención, porque son poblaciones donde son expulsados de diferentes lugares, y que ahí es como que de alguna manera se le da cierta herramienta para que se las pueda escuchar de otra manera en las instituciones correspondientes. Entonces es como que la parte artística mía me sirve para de alguna manera manejar todas esas situaciones donde escuchamos siempre, o sea, situaciones muy, muy fuertes, muy, muy problemáticas, de desborde, y que uno tiene que de alguna manera tener cierta postura, de alguna manera de acompañar, y que uno mismo pueda hacer transitar de la mejor manera esa experiencia. Ahora lo que traes es muy interesante, ¿no? Porque parece que lo que es obvio en la época que vivimos, como hablábamos de la época actual, puede dejar de serlo, ¿sí? Estamos ante la posibilidad de que el Congreso sancione una ley de penar a las falsas denuncias, ¿no? Me interesaría, Lili, que nos traigas tu visión, porque parece que lo obvio no lo es tanto. Hay que empezar a explicar lo básico ahora, ¿no? Hay como una caída de lo simbólico a nivel general, a nivel mundo, mundial, no sé, que hace que tengamos que empezar por lo básico, ¿no? Sí. Así que bueno, Lili, sé que has trabajado este tema también. Sí, no sé si Nati también. Bueno, sí, primero contarle un poco, en la misma línea que vienen contando las chicas, complementariamente a eso, es cómo poner a dialogar al psicoanálisis con otros discursos, ¿no? Nosotros estamos en ámbitos donde está el discurso del derecho, por ejemplo, en el caso de Cintia y mío, que estamos en la institución judicial, Cintia en familia, yo en penales, pero Nati también de alguna manera interactúa todo el tiempo con lo jurídico. Ahí hay que poner a dialogar cómo nosotros transmitimos desde el psicoanálisis, eso debe ser fundamental, sin atender a la demanda ilimitada que el Poder Judicial tiene. Vamos a empezar por ahí. Claro, ¿no? Discúlpame que te interrumpa un minutito, pero mientras hablaba Natalia dijo, sí, porque la persona que sufrió abuso contó su testimonio y logró que haya condena. Y claro, hoy hay que pensar, ¿quién va a ser condenada? ¿Si la persona que testimonió o el abusador? Claro, ¿sí? Porque fíjate que ella acompaña, porque la víctima muchas veces se siente culpable por denunciar, ¿no? Bueno, sí. Ahí, por eso la función de la culpa no es cualquier cosa, ¿no? Y a veces una persona en el sistema penal, esto se escucha mucho. Por eso hace esta introducción, que no es a demanda del jurista. O sea, la demanda, como toda demanda, es ilimitada, no hay que satisfacerla, hay que interpretarla. Entonces, no salir corriendo a satisfacer la demanda del jurista, que quiere que respondas a este punto de pericia. Nosotros tenemos un sujeto del inconsciente,
tenemos que escuchar ahí y transmitir de qué podemos decir de ese sujeto. En cuanto a la función de la culpa, esto aparece tanto del lado de la víctima a veces como alguien puede sentirse culpable sin haber cometido un hecho. Claramente. ¿No? Sí. Entonces nosotros ahí tenemos que diferenciar muy bien la culpa para el psicoanálisis y la culpa para el derecho. Claro, pero una de las funciones de la justicia es establecer un principio de realidad, ¿no? Exacto, o sea, lo que quiere, nosotros tenemos que entender qué es lo que busca. El juez hace su laburo, esto hay que decirlo, es juez, abogado, no es psicoanalista. Tiene que objetivar prueba, valorar prueba y con lo que tiene resolver, ¿no? Y entonces la pericia psicológica viene a hacer una prueba más que no es vinculante, es una prueba más que el juez va a valorar para dictar una sentencia. En el caso de los abusos, de las causas contra los delitos, de los delitos contra la integridad sexual, bueno, a veces la pericia psicológica tiene una fuerza vinculante en la práctica, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, el juez le da mucho valor a eso, pero también a la declaración en cámara Gesell. Entonces, cuando Nati dice, ella pudo contar y lo que contó al juez le alcanzó, es pues también va por otra prueba. Porque si no, se cree que porque la víctima cuenta algo, ya la otra persona está condenada. Y eso no es así. Hay todo un trabajo de valoración de pruebas entre las que está el testimonio y las que están las pericias que nosotros llamamos victimológicas, que es la evaluación de la víctima. También está la pericia al supuesto autor. Entonces, el juez tiene varias cosas para evaluar, no es solo. Entonces, cuando invocan la falsa denuncia, que dicen que... Yo sobre eso quisiera hacer una aclaración. Yo leí, no sé si leyeron los proyectos de ley que están circulando. Bueno, los 3 proyectos, que es uno para la provincia, uno para la ciudad de Buenos Aires y otro para la Cámara Nacional, tienen el mismo formato, tienen, bueno, muy poca fundamentación, creo que tienen una carilla y media, ¿no? Es un proyecto de ley que tiene poca fundamentación. ¿Y dónde se centra? En que, principalmente, en modificar un artículo del Código Penal donde ya está establecido la falsa denuncia. Es decir, el jurista y el legislador en su momento entendió que había falsas denuncias y la legisló. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué quieren modificar eso, si está legislado. Y cuando uno lee, lo que quiere modificar es solo respecto de las denuncias de abuso. Claro. Para que tengan prisión efectiva las denunciantes o quienes acompañan los procesos de denuncia, como forma, como dice Cintia, de desalentar las denuncias. Porque yo me pregunto, ¿por qué no sería importante una falsa denuncia sobre homicidios? Ir a decir que mi vecino me quiso matar. Claro, pero también va contra nuestra profesión, ¿no? Porque quienes acompañan, como contaba Natalia, muchas veces son colegas, ¿no? Pero eso, ¿por qué eso es importante lo decís? Porque en el proyecto el fundamento es que dice que se basan en simples evaluaciones psicológicas que son subjetivas. O sea, directamente nombran la labor del psicólogo. No es que lo deja entrever. No está solapado, sí. Lo dice. Entonces, nosotros tenemos que, explicar muy bien cuál es el trabajo que hacemos los peritos oficiales y las personas que trabajan con las infancias, como son los casos de los equipos de los zonales o en Berazategui, que es el CIPAV, y demás. Bueno, eso me parece que da para otro tema, da para sí. Largo, pero digo, en principio aclarar eso, ¿no? Perdón, quería agregar algo más que tiene que ver con el rol del psicólogo ante los desafíos actuales, en sintonía con esto que decía Lili del backlash, ¿no? Que hay una fuerte corriente de backlash, que el backlash es como
no me acuerdo ahora cómo es la frase en inglés, pero es, bueno, el ataque a los profesionales que defienden, sí, en realidad las denuncias, que esto también atañe al Colegio de Psicólogos, ¿no? El desprestigio profesional, y donde también se banaliza un poco lo que tiene que ver con el rol del psicólogo, y en este caso particularmente con los psicoanalistas, como esta cosa que no tienen la técnica basada en la evidencia, ¿no? Bueno, hay como cierto desprestigio, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con una simple escucha, cuando es una escucha que está tamizada por muchísimos años, no solamente de experiencia, digo, de formación académica, ¿no? Hay un título que nos respalda, y que tenemos una matrícula, ¿no?, también, a la que también le tenemos tenemos una ética sobre eso. Entonces, a eso como profesionales tenemos, me parece, dentro de nuestra profesión y dentro de la época, estar a la altura de los desafíos epocales, ¿no?, donde, bueno, hay una arremetida contra cualquier persona que se pronuncie en contra de lo que tiene que ver con, bueno, los derechos, ¿no? Hay una cuestión ahí de deslegitimación de cualquier palabra de autoridad y de construcción de saber simbólico. Bueno, entonces me parece que... Y esto es interesante para pensarlo desde la epistemología, porque hay una vuelta a las ciencias naturales como el modelo de la ciencia. Y nosotros como psicoanalistas validamos el psicoanálisis como método de investigación y vemos que es una práctica actual. Hay psicologías que nosotros respetamos y convivimos en el colegio con distintas corrientes teóricas. Pero ¿por qué se desprestigia lo que no es a modelo de las ciencias naturales? Y eso me parece que es fundamental, porque las prácticas profesionales, las prácticas sociales generan dominios de saber y de poder. Entonces, cuando hay un desprestigio a la práctica del psicólogo, que es insidioso, tenemos que defenderlo. Yo tengo 37 años de recibida, 39 años del hospital, y he vivido un momento donde con la práctica profesional construimos el lugar que tiene la psicología hoy. Hoy nos convoca a defenderla, porque los logros no son de una vez y para siempre. En nuestras prácticas profesionales, con conocimiento científico, con efectos de interrogarnos y hacer y dar respuestas a la sociedad, es como defendemos. Lo hicimos, lo venimos haciendo, que ustedes han hecho un documental que mostraron ese recorrido. Bueno, nosotros, en nuestras prácticas, los jóvenes, tenemos que demostrar cómo las psicologías, el psicoanálisis es útil y tiene una característica propia. Si no, caemos nuevamente en el neopositivismo, que todo se reduce al objeto. Y recordemos la salud como algo que tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico y con lo social, ¿no? Bueno, yo en función de eso que está diciendo Cintia, lo que estamos notando en tribunales, a ver si no sé si vos coincidís conmigo, Cintia, es la pretensión de cuantificar la subjetividad todo el tiempo a través de test proyectivos, cuestionarios que no están ni siquiera validados, y de descalificar las técnicas que habitualmente se toman, que son las proyectivas, que están recontravalidadas, para desacreditar el trabajo que estamos haciendo los psicólogos en estas cuestiones. Claro. Entonces yo coincido con mis colegas en que nosotros tenemos que poder transmitir que nuestra profesión primero trabaja con la palabra. No podemos olvidarnos de eso, ¿no? Sí, y con el sujeto, el inconsciente. Bueno, hay teorías que no van por el lado del inconsciente, pero sí trabajan con la palabra. O sea, esa es nuestra herramienta fundamental. Entonces, cuando quieren decirnos que lo que evaluamos, nosotros, o sea, yo en mi consultorio no tomo nunca una técnica, ¿no? Porque practico el psicoanálisis. Pero en tribunales por eso digo, cuando uno se pone a dialogar con otro discurso, no es pelearse con el otro. Claro. Alguna cuestión vas bien. Tomás alguna técnica para que no te impugnen los informes, esa es la realidad, pero hay nosotros casos que vemos que no necesitamos tomar ninguna técnica. Vos escuchás a una persona que está descompensada, que está cursando un cuadro delirante, no necesitas tomarle una técnica. Bueno, un brote. Pero un poco le tomás alguna técnica para cuando vayas a un juicio a declarar, te dice, ¿usted qué método usó? ¿Y usted qué formación tiene? ¿Y cuántos títulos? ¿Y tiene alguna especialización?
esta idea de que no alcanza con la escucha y poner a circular la palabra. Entonces nosotros tenemos que transmitir con mucha firmeza que los psicólogos trabajamos con la palabra y que ese tiene un método para poder contextualizarlo también en la comisión nuestra. Tiene un método, o sea, no es que los jueces, por ejemplo, te dicen, ¿y usted cómo? O los fiscales principalmente, te dicen, pero eso es lo que dijo ella. Sí, nos manejamos con los dichos, claro, pero no con cualquier dicho. Entonces hay que explicarle que es un método, no es agarrado de los pelos. Creen que nos mienten, las víctimas nos mienten, o los imputados de algún delito te mienten y nosotros nos comemos el verso. Y no es así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco la idea es pensar en este espacio cómo ponemos a dialogar en el psicoanálisis con otros discursos con los que todo el tiempo vamos a trabajar, claro, ¿no? Y en el caso de penales, a mí me pareció interesante la propuesta de pensar la culpa, porque no es lo mismo para un discurso que el otro, ¿no? Entonces, pensar la culpa desde, digamos, la culpa del psicoanálisis siempre es anterior a un hecho, para el derecho es posterior, claro, ¿no? Es decir, una persona es culpable después que se comprobó que hubo un injusto penal, como se le dice, que hubo una conducta típica antijurídica y que esa persona es el autor del hecho, además de ese injusto, o sea que tiene capacidad de reproche jurídico, al menos que haya alguna causa que lo declare inimputable. Ese es el movimiento judicial para declarar. Sí, lo importante de todo esto es que ustedes están yendo al corazón de lo que se juega hoy por hoy, ¿no? Sí. Entre las disciplinas y en lo cultural también, y en lo social. Así que, bueno, en el caso de Natalia, que está ahí muy metida en un contexto, ¿no?, determinado, donde, bueno, cómo juega la culpa ahí, ¿no? Bueno, me parece que eligieron los temas donde se juega, se confluye todo eso, digamos, ¿no? Y donde nuestra profesión es de lo más importante y de lo más necesario, ¿no? Así que, bueno, es importante, claro, que podamos defenderla. Sí, esto en este momento de sea el área donde trabajemos, es esto de brindar la hospitalidad, me parece que es, claro, importante. O sea, es hacia nuestra profesión y también. Recuerdo la subjetividad, porque hablando de culpa, lo que termino con esto. Ya largo el micrófono. Por ejemplo, nosotros los peritos y peritas estamos para asesorar, no somos un todo saber que le vamos a decir al juez lo que tiene que hacer. Nosotros estamos para asesorar, para escuchar la subjetividad, para el resguardo de la subjetividad, más allá del interés o la estrategia que el abogado tenga. Por ejemplo, pongo un ejemplo chiquito de un caso. Un señor que mata al hijo sacando la camioneta del garage y no lo ve al nene que se le cruza atrás. Bueno, esta persona no podía con la culpa. Claro. Él necesitaba una sanción. Y el juez decía, yo no puedo mandar a este tipo a la cárcel. O sea, que todavía se le murió lo mató el hijo. Claro. Bueno, entonces yo me acuerdo que la defensora, por supuesto, el defensor quiere que lo eximan de toda pena. Me decía, no lo van a condenar, más condena que eso. Pero él quería que lo sancionen, no podía con la culpa. Claro. Bueno, entonces mi trabajo fue hablar con la defensora oficial, ¿no? Y decirle, mira, algo que funcione como una sanción, porque él no va a poder soportarlo esto. O sea, eso es pensar en la subjetividad. Es en el resguardo de la subjetividad. Eso es cumplir una pena, ¿no? Claro, o sea, bueno, entonces le buscaron la vuelta, creo que le dieron una tobillera por unos meses, después más trabajo comunitario, pero él lo significó como una sanción, ¿no? Es decir, ahí claro, hay una... el campo simbólico subjetivo, exacto, que entonces, es lo que quieren eliminar, lo que se quiere dejar de lado. Entonces lo que no tenemos que perder de vista, los psicólogos y psicólogas,
es que nosotros dialogamos con nuestro discurso para aportar y no perder de vista que nuestra ética es el sujeto al inconsciente y el resguardo de la subjetividad. Y por supuesto, bueno, que también entra en juego, por eso digo que eligieron temas que donde se juega todo, ¿no? Todo, sí. La defensa de nuestra actividad, Exacto. ¿no? Se juega también acá, Es que está en bien, esta actualidad, ¿no? Sí. Así que bueno, quisiera volver a, bueno, a un poco más a la realidad, digamos, y bueno, y que nos hablen un poquito, bueno, cómo están organizando lo que se va a dar en junio, ¿no? ¿Va a ser o en julio? Falta poquito, 27 de junio. 27 de ¿verdad? junio. Muy bien, José, bien informado. Ahí estaremos con nuestras cámaras, micrófonos, veremos qué Buenísimo. hacemos. Bueno, la verdad que un placer venir. A nosotros nos gusta conversar, intercambiar con otros, pero bueno, venir Sí, veo a que conversar con ustedes. Debaten de todo ahí acá. con cuestiones de actualidad, y bueno, por eso José y Julián, qué bueno que nos inviten para comentarles un poco del conversatorio. Bueno, hacemos una actividad anual, que es el conversatorio. Nombramos conversatorio porque es interesante el intercambio, si bien tenemos invitados y una convocatoria específica en la cual venimos trabajando, qué importante es la participación. Y bueno, por supuesto va a ser de manera virtual y presencial, como viene siendo desde hace varios años, y la convocatoria, como decía antes, es qué les pasa a los jóvenes hoy, ¿no? Porque hablando un poco de lo que comentaban las chicas desde su trabajo, es la importancia del lugar del adulto, de las instituciones. No es lo mismo si hay un juez, si hay un padre, si hay un docente que funciona de una manera u otra. Hay consecuencias, y por eso es tan importante, cuando Lili recordaba lo importante del método, ¿no? El método que es interpretar, pero no de cualquier manera. En epistemología, interpretación es hermenéutica, la hermenéutica calificada, donde hay una historia, y nosotros tratamos de interpretar síntomas desde la práctica clínica y también desde los emergentes sociales. Entonces, bueno, ¿qué les pasa a los jóvenes hoy? Y tenemos 3 invitados de lujo, ¿no? Viene Leila Wansek, que es magíster en psicoanálisis, y viene trabajando un tema interesante que son los gestos de amor en la clínica lacaniana, ¿no? Pero los gestos de amor, ¿no? Los actos de amor, que lo hemos hablado también en otras oportunidades de esa manera. En jóvenes. En general, pero ella trabaja mucho en territorios, porque, a ver, antes el psicoanálisis era elitista, era en Barrio Norte o en Palermo. Claro. Nosotros venimos desde hace muchos años viendo qué se hace con el psicoanálisis en las prácticas, y obviamente hay que diferenciar el psicoanálisis puro del aplicado, pero es justamente pensar, es una herramienta para pensar. Eso no es un método receta. Eso no, está lejos de poder, es más, es afín a una época que todo viene empaquetado. Sí, nosotros tratamos de ubicar qué pasa con la singularidad de un sujeto en esa interpretación, en ese momento y en ese lugar. Bueno, va a venir también Agustina Saividet, que viene trabajando mucho, que Nati viene trabajando con ella, que por ahí podés comentar vos un poquito lo que hace. Sí, o sea, Agustina Saividet es psicoanalista, tiene un recorrido y un trabajo especialista en el trabajo de investigación en víctimas de abuso. O sea, ella tiene más de 20 años trabajando con esos casos y realizó trabajos de investigación en los efectos que tienen, primero hizo en relación a las mujeres adultas, qué efectos tuvo, mujeres que sufrieron abuso, y también hizo un trabajo de investigación en varones que sufrieron abuso, ¿no? Y entonces, la convocamos y está contenta de venir, ¿no? O sea, del trabajo, o sea, el efecto en los jóvenes frente a esta problemática actual, ¿no? De lo que están viviendo, de lo que venimos hablando, de la dificultad del lazo con otros, de la falta de referentes. O sea que va a haber 2 oradoras. 3. Y el tercero. Y falta una más. Y el tercero es Eduardo, que tiene una corriente de Winnicott, ¿no? Y es interesante porque viene a trabajar, él propone algo de lo transicional, ayornado a la época, ¿no? Entonces también es poner a conversar, porque dentro del psicoanálisis también tenemos distintas corrientes, ¿no? Pero todos para poder pensar la época, porque en lo interdisciplinario y en las psicologías y en el psicoanálisis, el tema es convivir con las diferencias, pero para producir y pensar juntos, porque siempre es de la diferencia. Y me imagino cuál va a ser el objeto transicional ahí. No sé si va por ahí el trabajo de él, pero me imagino que un celular, ¿no? Vamos a escucharlo, Julián, no vamos a adelantar. Claro, no
no lo que... Así no sé. vienen. Yo les quería preguntar justamente cómo entra en juego la tecnología, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes en los trabajos que están investigando con respecto a los jóvenes? ¿Alguien se animó? No sé si abordaron eso todavía o por Sí, ahí... sí, está. Una pregunta difícil, ¿no? Es difícil. Siendo que son los Es muy últimos ac- minutos de este programa. O sea, Es que es un tema muy actual. ¿Cómo lo pienso así de una como cuando vos lo preguntás, ¿no? Sí. Lo que nosotros estamos viendo en el sistema penal, que primero que cada vez hay yo veo de 18 para arriba, pero hay una población muy joven, es que son jóvenes que están en absoluta soledad, aunque vivan en familia. Sí. Entonces, cada uno está con su Aislamiento. teléfono, cada uno, ¿no? Me parece que hay un dejar hacer del adulto, lo deja digamos, a expensa de una tecnología o de un celular, y no hay alguien que regule ahí o que... Claro. En la época Bueno. de las redes, la soledad es un tema, ¿no? Exacto. Entonces, eso, por lo menos, es una primera lectura a poner a pensar, ¿no? Es que, lo que se ve es cómo se presenta en el sistema penal los distintos modos de la angustia en la época, y que se traduce en distintas formas de pasaje al acto. Entonces, yo estoy como tratando de pensar esa cuestión en relación a esto que hablamos de los jóvenes solos, ¿no? Bueno, es importante pensar que la tecnología es algo que está, ¿no? No lo podemos evitar. Esto que decía antes, la importancia de la reflexión, como psicólogos, como psicoanalistas, como profesionales de las ciencias sociales, ¿qué hacemos con esto? Entonces, ¿cómo se regula? Bueno, hay una disposición donde se regula el uso de celulares en los colegios secundarios. Bueno, eso me parece, ¿qué hacen las instituciones frente a esto en relación a otros países? Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar es, bueno, como decía Lili, el tema de la soledad, el lazo social, los lazos sociales virtuales, los lazos sociales presenciales. Hay dos autores que por ahí a los que les interesa profundizar, dos textos. Una es Esther Díaz en Tecnociencia y el Deseo. Ahí ya Trabaja mucho nos con plantea eso. mucho. Y también está Javier Echeverría, que es un epistemólogo, filósofo, epistemólogo que va a venir a la Universidad de Lanús en estos días, ahora en junio, que nos habla de las tecnopersonas, ¿no? ¿Qué pasa con la incidencia de la tecnología en las personas, pero también el uso de la inteligencia artificial? Bueno, hay muchas cosas para hablar, pero lo que no podemos evitar es cómo la incidencia de la tecnología en nuestra subjetividad y nuestros lazos sociales. Entonces, a partir de ver estos emergentes, ¿qué podemos recomendar? ¿No? Porque también a veces hay manifestaciones clínicas en los niños por estar demasiado tiempo tienen que consultar al traumatólogo o el oftalmólogo. Pero ¿qué pasa con los adultos que tienen que regular las pantallas? Entonces, bueno, ahí es ponernos, que es la investigación que estamos haciendo con la UAI. Uno de los ejercicios que hicimos con las alumnas fue elegir recortes periodísticos que tocaban estos temas. Y la verdad que nos encontramos con cosas súper interesantes, ¿no? Lamentablemente hay situaciones complejas y otras cuestiones lindas, pero sí esto que decía Lili, el pasaje al acto, ¿no? Y esto nosotros queremos convocar a la reflexión. Es importante reflexionar y no a la inmediatez. Bueno, chicas, nos quedan poquísimos minutos. ¿Cómo quisieran cerrar? Invitando a participar a la comisión, a cualquiera Sí. que quiera sumarse. Es Cualquier un espacio- matriculado o matriculada, Distrito 12, Sí. por supuesto. Bueno, la verdad es que, bueno, un poco haciendo referencia al nombre del programa, El Deseo, creo que nuestros trabajos son trabajos que nos cansan un montón, porque, bueno, trabajamos con cuestiones muy del padecer subjetivo, y espacios de reflexión y de práctica y de investigación relanzan el deseo. Entonces me parece importante ponderar eso, ¿no? Como lo lindo que tiene la profesión y el encuentro con colegas, porque la verdad que es un espacio en donde, bueno, justamente se arman lazos, donde se arman nuevas formas de construcción de saberes, y bueno, y hace que se mantenga vivo el psicoanálisis y, bueno, y la profesión en general, ¿no? Así que Chicas, para el conversatorio del 27, ¿hay un título ya? ¿Está definido el título? ¿Qué les pasa a los jóvenes hoy? ¿Qué les pasa a los jóvenes hoy? Bueno,
Seguramente lo iremos recordando en el transcurso de los programas también, en las redes. Sí. Una cosa más, el conversatorio va a ser en la Asociación Judicial Bonaerense, la JB de Quilmes, Bien. que está en Castelli y Brown, que nos prestaron el espacio muy amablemente, así que les mandamos un saludo. Bueno. Sí, muchas gracias porque realmente son muy generosos con esto y que propicia, tenemos un convenio desde hace unos años, Claro. y propicia la cuestión interdisciplinaria. Totalmente. Natalia, ¿cómo quisiera cerrar? Ah. Natalia, Lili, y ya nos vamos. Si viniste con los títeres, dale para adelante, pero no sé si lo tenés a mano. No, acá no tengo los títeres, no. Bueno, yo siempre en cada conversatorio hago una articulación entre arte y ciencia como disparador para iniciar el buenísimo. conversatorio. No voy a espolear porque lo estoy armando todavía Bien. para este año, pero bueno, lo que puedo hacer es leer una poesía que fue la presentación del año pasado del conversatorio. O sea, antes que lo leas, así Sí. terminamos con Sí. eso, que me interesaría que tener un cierre artístico, estaría buenísimo. Sí. O sea que en ese lugar va a haber, digamos, también, digamos, profesionales del derecho. Y vamos a tratar de Sería- a ver, en la JB también impulsa la difusión entre los afiliados, digamos. Claro. Con lo cual vamos a convocar también a... Va a ser un algunos- ámbito muy interesante, Sí, ¿no? Tener ese encuentro. Y gente de la... también puede... Docentes. que también están muy claro. preocupados Padres. por así que está abierta a toda la comunidad la convocatoria, porque es un tema de interés, creo que hoy, de muchos sectores de la comunidad. Bien. Así que sí, posiblemente vengan algunos. Bueno, buenísimo. Sí. Entonces, bueno, cerramos con la licenciada y actriz Natalia Arce, que Tengo que sacar los anteojos porque no. nos va a deleitar con un poema. A ver. Sí, es un fragmento de un soliloquio de Calderón de la Barca, de La vida es sueño, porque el año pasado hablamos sobre la era digital y a mí me pareció interesante articular un texto de la época del siglo de oro español. Bueno, ahí empiezo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña al que amedrar empieza, sueña al que afana y pretende, sueña al que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Muy bien.